Buenos días. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de hipertensión arterial que aborda el manejo farmacológico. ¿Listo? Entonces, recordemos todo lo que les comenté en la fisiopatología y en los ejes y en el control neuroendocrino, neurohumoral, del sistema autónomo simpático, para que puedan tener en cuenta los manejos farmacológicos que vamos a nombrar. Algo que quiero que se lleven muy claro es el manejo de primera línea. ¿Listo? El manejo de primera línea incluye los siguientes medicamentos. El primero, inhibidores de este eje que les contaba, renina, angiotensina, aldosterona. Y acá tenemos dos medicamentos. El primero actúa evitando la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Es decir, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, también conocido como los IECA. El otro bloquea el receptor de ARA2, es decir, de la angiotensina 2. ¿Listo? Ambos van a actuar sobre el mismo eje, ¿cierto? Pero actúan en sitios distintos. Por ende, es muy importante saber que uno usa uno o el otro, pero nunca se deben usar juntos. Solamente potenciaría los efectos adversos o secundarios y no tendría un efecto más allá de lo que se busca. Algunos ejemplos de los IECA serían enalapril, captopril, y ejemplos de los ARA2 serían losartán, valsartán e ibersartán. El otro grupo de los de primera línea se encuentran los diuréticos tiazida o diuréticos similares a la tiazida. Dentro de estos encontramos la hidroclorotiazida, la clortalidona y la indapamida. Probablemente el que ustedes estén más familiarizados o más hayan escuchado es la hidroclorotiazida, la cual actúa a nivel del transportador de sodio y cloro en el túbulo contorneado distal de la nefrona. Recordemos que tiene un efecto diurético, es decir, disminuir esa volemia, esa precarga, entonces disminuir la presión arterial. Y por último están los calcioantagonistas dihidropiridínicos, ¿listo? Y entre ellos está el amlodipino y el nifedipino. Estos actúan bloqueando esa acción del calcio en la contracción muscular de la arteriola, evitando la vasoconstricción, y es decir, favoreciendo la vasodilatación, para así disminuir la presión arterial. Estos son los medicamentos de primera línea. Hay otros medicamentos que usualmente hemos escuchado, que incluso los pacientes, sin tener algunos de los de primera línea, tienen. Y uno se empieza a preguntar, ¿pero por qué? Por ejemplo, no sé si han visto manejos farmacológicos con beta bloqueadores para la hipertensión arterial. Y déjenme decirles que estos no son manejo de primera línea para hipertensión arterial. ¿En qué casos es completamente indicado y normal encontrar un beta bloqueador en un paciente con hipertensión? En aquellos con antecedente de síndrome coronario agudo o aquellos pacientes que tengan alguna otra indicación de beta bloqueador, por ejemplo, el control de la frecuencia en una fibrilación auricular. ¿Listo? Pero de resto, estos no se deben usar de primera línea. ¿Listo? Recordemos que los pacientes con síndrome coronario agudo son aquellos que hayan tenido infarto agudo de miocardio con o sin elevación del ST o angina inestable. Dentro de los otros medicamentos de segunda línea encontramos los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Estos son los que van a bloquear la acción de la aldosterona, que es ese producto final de secreción a nivel adrenal del eje renina-angiotensina-aldosterona, que se encarga de reabsorber sodio y eliminar potasio. ¿Listo? Entonces, cuando estos también son conocidos como los diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Porque al bloquear esto, pues no se va a reabsorber sodio y no se va a excretar potasio, entonces aumentaría un poco estos niveles basales de potasio. Estos son espironolactona o esplerenona. Dentro de los antagonistas alfa-1, recordemos que los receptores alfa-1 se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción por el sistema autónomo simpático. Cuando bloqueamos esto, evitamos esa vasoconstricción y favorecemos la vasodilatación. Dentro de ellos encontramos el prazosin. Y por último están los agonistas alfa-2 centrales, que no voy a ahondar mucho. Estos simplemente recordemos que están a nivel presináptico y usualmente no se usan de primera línea. Un ejemplo de esto sería la clonidina. Entonces,
uno se podría empezar a pensar, ¿qué medicamento inicio? ¿Cuál inicio? ¿Inicio 1? ¿Inicio 2? Y si hay algo que quiero que se lleven de acá, es que el manejo farmacológico de entrada debe ser dual, es decir, dos fármacos con diferente mecanismo de acción en una sola pastilla. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para que puedan verlo más claro. Acá vemos que el manejo dice, el tratamiento inicial debe ser una combinación doble, es decir, un IECA o ARA2, porque recordemos que estos no se deben mezclar, más un bloqueador de canales de calcio o un diurético. ¿Listo? Ojo, ¿en qué pacientes uno podría decir, bueno, de pronto le podría dar un solo medicamento? Aquel paciente que tenga una presión arterial grado 1, es decir, más de 140, menos de 160, pero menos de 150 milímetros de mercurio. Intentar bajar más de 10 milímetros de mercurio con una monoterapia realmente no se va a lograr. Pero si es un paciente joven, de bajo riesgo cardiovascular, que no está en mucho riesgo, que está comprometido a cambiar hábitos, a bajar de peso, y tiene una presión arterial por ahí en 145, 148, uno podría decir que le da el chance con monoterapia y cambios en el estilo de vida. Pero a grandes rasgos, para la mayoría va a ser terapia dual en un solo comprimido. ¿Qué pasa si en la siguiente consulta veo y sigue fuera de metas? Sigue con presiones arteriales elevadas a pesar de tenerlo con ese manejo doble. ¿Qué debo hacer? Agregar un tercer componente, idealmente en el mismo comprimido. Entiendo que es difícil que las EPS autoricen o que les entreguen estos medicamentos combinados, pero si no, debemos darle por separados. ¿Cuál es la ventaja de dárselos en un solo comprimido? Que favorece la adherencia. ¿Sí? ¿Qué uno que preferiría? ¿Tomarse 3 pastillas o tomarse una? Pero si definitivamente no se las dan, pues se las dan por separado, pero debe tener la combinación. ¿Listo? Entonces, si a ese paciente que ya venía con 2 fármacos no está controlado, le agrego un tercero. Si a la siguiente consulta yo digo, no, este paciente ya está en combinación triple y no me mejora, yo digo, esto probablemente es una hipertensión resistente. Este paciente que tiene 3 medicamentos ya a dosis tope o toleradas, incluyendo un diurético y que no mejora, es una hipertensión resistente. Y a este debemos añadirle uno de segunda línea, que el que recomiendan las guías es el bloqueador de receptor de aldosterona, es decir, el antagonista de su mineralocorticoides, que sería espironolactona o esplerenona. ¿Listo? Ya en caso de que el paciente después de esto siga sin mejorar con 4 medicamentos, ya es momento de mandar a un especialista o supraespecialista. Acá nos recuerdan que los beta-bloqueadores se deben considerar en cualquier fase, es decir, incluso así no tenga hipertensión grado 1, en caso de tener un síndrome coronario agudo, como les comentaba, o que tenga alguna indicación específica. Hay algo que quiero que tengamos en cuenta antes de cerrar esta parte eh, resumida del manejo farmacológico, y es en qué pacientes no debería utilizar ciertos medicamentos. Y grábenselo para la vida. Primero, los bloqueadores del eje, es decir, IECA o ARA2, no se deben usar en pacientes embarazadas o que estén buscando embarazo o en lactancia, o en pacientes que tengan estenosis renal bilateral o que tengan una hipercalemia refractaria, es decir, un potasio muy alto, porque estos van a aumentar un poco el potasio. En caso de los betabloqueadores, ¿en qué casos no? Recordemos que los betabloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca. Entonces, aquellos pacientes con bradicardia menor, o sea, frecuencias cardíacas menores de 60, con bloqueos auriculoventriculares o que tengan asma grave, recordemos por la acción que tiene broncoconstrictora al bloquear estos medicamentos, los beta bloqueadores, a nivel del pulmón, a nivel de los bronquios, generan broncoconstricción, los beta bloqueadores. Y otra cosa a tener en cuenta es que en los pacientes de raza negra se ha visto que la combinación entre calcio antagonistas y el bloqueador del eje funciona mejor. Recordemos que los pacientes con crisis de gota o con hiperglicemias debemos evitar las tiazidas.
así como en los pacientes muy añosos, es decir, ya los viejitos que tienen muchos medicamentos porque pueden generar hiponatremia y alteraciones de ortostatismo. Esto era todo lo que tenía por comentarles del manejo farmacológico. Clave que recuerden, el manejo es un manejo dual, manejo combinado en un solo comprimido para mejorar la adherencia. Muchas gracias a ustedes por su atención.